Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tener una continuación de la serie que empezamos el domingo anterior, en el cual nos acompañó el licenciado Marcio Palacios. Pero antes de empezar, yo quisiera hacer una felicitación a la Junta Directiva de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, que el miércoles recién pasado asumió sus funciones, particularmente a la licenciada Elsie Sierra, quien será su presidenta, así como a los miembros de la Junta Directiva que la acompañan. También quisiera hacer un particular señalamiento y reconocimiento al doctor Pedro Trujillo, quien por 2 periodos presidió la Cámara en una forma muy eficiente, con una muy buena visión y siempre velando por la libertad de expresión, que es pues el tema fundamental que defiende esta Cámara, ya que pensamos que sin libre expresión simplemente no hay libertad. Hoy, para continuar el tema, me he permitido invitar al licenciado Roberto Wagner. Él es analista político independiente y le queremos dar la bienvenida. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo por acá. El gusto es mío. Hablábamos con el licenciado sobre el programa anterior, estuvimos comentándolo un poco antes de entrar a las cámaras y tocamos, pues volvió a salir el tema de las corbatas. Ahora tenemos la corbata, pero se ven ustedes, dan cuenta que esta es la corbata de los colores de Guatemala, porque lo que estamos concluyendo, licenciado, es de que no importa los colores de los partidos en su momento eleccionario, pero que en realidad lo que debe prevalecer siempre al final es el azul y blanco de nuestra bandera en el pecho de todos estos funcionarios que sean electos y que le deben de pensar sobre todo en Guatemala. Un poquito idealista, pero eso es lo que verdaderamente tiene que suceder, porque Guatemala es primero y está por encima de todos los otros intereses. Usted tuvo oportunidad de ver nuestro programa del domingo anterior y en ella pues hablábamos de las ideologías, porque pensamos de que ya estamos cansados de promesas falsas, hablábamos ahí de espejitos y de no llegar a tener ofertas verdaderamente serias con propuesta. Ya lo mencionaba así el licenciado Marcio Palacios cuando él lo comentaba. ¿Qué piensa usted de las actuales propuestas que estamos viendo empezando a aparecer, ¿verdad, licenciado? Porque también alguien me comentaba, mire, es que todavía no estamos en campaña, ¿por qué están ustedes hablando de este tema? Entonces le digo, bueno, porque realmente ya estamos en campaña, nunca ha parado, y quien debe estar más enterado es el ciudadano, para poder verdaderamente pues, sacar los puntos concretos. ¿Qué piensa usted de la situación que estamos políticamente en este momento, en esta campaña abierta que ya existe, licenciado? Pues considero que es lamentable que no se estén respetando los plazos realmente para lo que es y hacer una campaña. O sea, claro, se pueden escudar los diferentes partidos en tecnicismos y hablar de que se está haciendo proselitismo, más no una campaña, pero es bastante obvio. Vemos ya las vallas de muchos precandidatos que todos sabemos van a ser candidatos. Sabemos que los fines de semana están llevando a cabo mitines políticos en diferentes puntos del país. Vemos ya como tristemente gran parte del panorama nacional, uno sale a Occidente, uno viaja a Oriente y ve cómo ya empezamos a ver las famosas pintas. Cualquiera que viniera de afuera y ve lo que está pasando en Guatemala pensaría que este fin de semana son las elecciones y no es así. Entonces yo creo que esto es lamentable porque no tenemos los límites, nos estamos perdiendo cada vez más de lo que debería ser una campaña política de altura. Y junto a eso también estamos viendo más lamentable aún que las diferentes posturas que se están tomando son más bien posturas de descalificación entre unos y otros y más promesas vacías, que es lo que lamentablemente hemos estado viendo pues, en los últimos años. Prácticamente cualquier candidato que representaban lo que llamamos partidos políticos, pero que realmente yo las llamaría plataformas políticas, pues ofrecen ofrecen de todo, pero al final del día realmente no cumplen. Y es aquí donde tenemos ese problema de las ideologías que usted bien hablaba, doctor. Una ideología que debemos entenderla como una serie de asunciones e ideas sobre el comportamiento social y el sistema social en el que vivimos. Que ya pasado a lo que es la ciencia política, podemos empezar a tratarlas con un carácter doctrinario.
una serie de doctrinas que de cierta forma nos ayudan a comprender el pasado, explican el presente y de cierta forma pueden predecir el futuro. Y que a raíz de esas doctrinas ideológicas venimos y entonces podemos orientar lo que son el diseño de políticas con las cuales las personas se puedan o no identificar, y esa identificación haría mucho más fácil el proceso de elección. Ahí tenemos diferentes ideologías, tenemos ideologías tal vez muy explícitas, como lo que podría ser, digamos, el marxismo-leninismo. Tenemos algunas que son un poco más abiertas, un poco más vagas de comprender, como lo son los nacionalismos. Porque tenemos nacionalismos que, digamos, como decía al principio, debe prevalecer el interés de todos los guatemaltecos, debe de prevalecer el interés nacional. Y un nacionalismo que se mueve en esas circunstancias, pues no es malo, pero muchas veces tenemos también nacionalismos radicales que pueden llevar a abusos de poder. Entonces, este tipo de cuestiones muchas veces faltan en las propuestas que hacen los diferentes candidatos, faltan en las propuestas de lo que deberían ser los partidos políticos, y por lo tanto lo que vemos entonces es este mosaico de propuestas de todo tipo que cambian incluso durante la misma campaña, y al final del día es cuando lamentablemente los guatemaltecos a veces llegamos a las elecciones, el día electoral, a decir tenemos que votar por el menos peor. Claro. Entonces es una situación lamentable. Ahora, por ejemplo, McClellan en 1986, él decía, mire, una ideología es uno de los conceptos más elusivos en el conjunto de las ciencias sociales, pues en el sentido de que hay muchas definiciones de ideología, ¿no? Sí. Imagínese, usted pues es un analista político, otras personas también que están en esta área, pues hay muchos puntos de vista o formas de expresar ideología. El licenciado Marcio Palacio nos decía lo siguiente. La ideología política se sustenta en una idea política. Y de la idea, tanto de la idea política y de la ideología política, deviene la dinámica de un sistema político y de una vida política. Y entonces la ideología política es, diríamos, más que una forma de pensar, una forma de creer. Eso implica tener algunos valores y fundamentalmente me lleva a adoptar algún tipo de comportamiento y de acción política. Y entonces por eso es para darle contenido a esa idea de que se habla de que en los partidos políticos deberían de prevalecer las ideologías políticas. Lo lamentable, doctor, es de que los partidos políticos, hay partidos políticos, yo me atrevo a decir, sin ideología política. Bueno, después de escuchar lo que nos decía el licenciado Marcio Palacios, pues oímos que básicamente en alguna forma se conjuga con lo que usted mencionaba, se conjuga con otros puntos de vista. Ahora, imagínese, licenciado, si ustedes pues tienen estos diferentes puntos en algunas áreas, lo que tendrá el guatemalteco, que cuando llega el candidato a su comunidad, empieza a ofrecer absolutamente de todo. Hace un momento usted dijo, las campañas no son como deberían de ser. ¿Cómo deberían de ser las campañas? Bueno, una campaña, lo que tenemos que entender es, por ejemplo, las campañas en Guatemala se están limitando a lo que es maximizar votos, ganar una elección. Pero ¿qué pasa cuando se gana esa elección? No hay un plan de gobierno, o hay un plan de gobierno pero que nadie realmente, incluso el mismo partido que lo promueve está consciente del mismo, lo ha leído, o las bases políticas, las bases partidarias lo conocen. O sea, digamos, aquí el tema, por ejemplo, lo hablábamos antes de iniciar el programa, hemos tenido propuestas de combatir la violencia con inteligencia, con mano dura. La situación parece no cambiar mucho. Entonces, ¿cuál es el verdadero plan? Porque yo puedo venir y prometerle seguridad. Yo le puedo prometer combatir la violencia. La pregunta es ¿cómo?